Hechos capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 12. Hechos capítulo 13, versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí la lectura, tenemos una oración. Señor, te damos gracias por este momento en el que podemos abrir las Escrituras y oramos, Padre, para que tu Espíritu abra nuestros oídos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para comprender tu santa palabra, Señor, que es el alimento espiritual para nuestras almas. Podamos ir adelante, Señor, en nuestras vidas, honrándote y glorificándote. Pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vemos este episodio, ¿verdad?, en el libro que nos narra Lucas, en el libro de los Hechos. A partir de este capítulo, el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos un cambio en el libro. Hasta este capítulo vemos como la iglesia principal, podríamos decir, era la iglesia en Jerusalén. Y la persona que más sobresale sería el apóstol Pedro. Eso es lo que vemos en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. A partir del capítulo 13 hay ese cambio, donde la iglesia principal es Antioquía y donde el personaje central ya no es Pedro, sino Pablo. Vemos este cambio. Pero tanto Pedro como Pablo, tanto la iglesia en Jerusalén como la iglesia de Antioquía, perseguían el mismo propósito: es glorificar al Señor y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. En el capítulo 11 ya estuvimos considerando los orígenes de la iglesia de Antioquía. Antioquía, si recordáis, en aquel tiempo era la tercera ciudad más importante después de Roma y de Alejandría. Podía contar con aproximadamente unos 500.000 habitantes. El Evangelio llegó allí por medio de unos varones de Chipre y de Cirene. Fijaros en el capítulo 11, versículo 20. Dice: «Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor». ¿Cómo llegó el Evangelio? Pues por medio de estos varones de Chipre y de Antioquía, de Cirene, de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron a los gentiles, a los griegos, la palabra de Dios. Hasta entonces el Evangelio prácticamente era anunciado a los judíos, y estos hermanos fueron los que en cierta medida se atrevieron, ¿verdad?, a anunciar el Evangelio a los gentiles. Para sorpresa suya,
muchos creyeron en el Señor. Hubo un abundante fruto. Fijaros en el versículo 21 del capítulo 11. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y luego también en el versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que no hablamos de que 2 se convirtieron o que 3 se convirtieron, hablamos de una multitud. Mucha gente en Antioquía creyó el mensaje del Evangelio y en el Señor. Fue en Antioquía en donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Eso lo leemos en el versículo 26, ¿verdad? Dice, ya a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé y Saulo se reunieron con los hermanos en Antioquía durante todo un año enseñando la palabra del Señor. También lo encontramos en el versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando, y de nuevo dice, a mucha gente la palabra del Señor. Luego también encontramos en la iglesia de Antioquía respondió económicamente a ayudar a los hermanos en Judea, debido a aquella gran hambre que vino sobre la tierra habitada, que profetizó Agabo, ¿recordáis? Aquel profeta que descendió de Jerusalén y anunció que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. La iglesia en Antioquía, los creyentes, los hermanos allí, decidieron apoyar, ayudar económicamente a la iglesia en Judea. Y de hecho Bernabé y Saulo fueron enviados por la iglesia para que llevaran esa ofrenda a los hermanos en Jerusalén. En el capítulo 12, al final, el último versículo, leemos, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, vemos que ellos fueron de Antioquía con la ofrenda que los hermanos habían recogido para ayudar a los hermanos en Judea, en Jerusalén. Y dice aquí, cumplido su servicio. El servicio era, pues eso, llevar la ofrenda, ¿verdad?, a los hermanos allí. Regresaron de nuevo a Antioquía. Y nos dice que fue también con ellos Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que nos centramos de nuevo en la iglesia en Antioquía y vemos la gracia de Dios obrar milagrosamente en la vida de muchas personas, transformando vidas y siendo edificadas en la doctrina de los apóstoles. Y esto es la gracia de Dios. Esto no es una obra humana, esto es la gracia de Dios. El único que puede transformar vidas, cambiar vidas. En Hechos, en el versículo 1 del capítulo 13, leemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Es curioso, dice, en la iglesia que estaba en Jerusalén había profetas y maestros. En 1 Corintios capítulo 12 leemos en el versículo 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Lo que quiero subrayar es el puso Dios. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero quiero subrayar el puso Dios. Es Dios quien pone en la iglesia, ¿verdad? Luego también en Efesios 4:11 nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y subrayamos, y Él mismo constituyó. Es algo que el Señor hace. Es Dios quien suple las necesidades de la iglesia. Él es quien pone y quien constituye. No hay cosa peor que personas que se constituyen y se colocan como siervos de Dios sin haber sido puestos por Dios mismo. Hoy día tenemos a quienes se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, y como decía un hermano, dice, no se ponen más alto porque si no sería hacerse dioses. Y cierto es, ¿verdad? Ya no pastores, no, ya profetas y más, y apóstoles. Los apóstoles y tienes a los profetas como un rebaño ahí, a los pastores como un rebañito ahí al pie del apóstol hoy día. De hecho, esto es lo que muchos aspiran, a ser personas deificadas, recibiendo pleitesía, adoración. Escuché una
un acontecimiento de una conferencia que hubo en algún lugar que llevaba un apóstol, entre comillas. Cuando salía el apóstol de dar esa conferencia, pues iba como escoltados, yo me lo puedo imaginar, escoltado por los pastores de muchas congregaciones, para coger su supercoche, no recuerdo qué marca, pero un coche de lujo, y allí pues todos los pastores vemos como lo que buscan es ser deificados, ser seguidos por muchos hombres, ser adorados. No te lo dicen así, pero lo que buscan es ser adorados, que los consideren como personas importantes, sin haber sido puestos por Dios. Buscan el tener su reino particular, sus súbditos obedientes. Nada más lejos de la voluntad de Dios, quien nos salva en su gracia y nos capacita para servirle en medio de su pueblo, según los dones que nos otorga por su Espíritu Santo. Esta es la voluntad del Señor. Y hermanos, nosotros somos llamados a aportar para la gloria de Dios nuestro pequeño grano de arena en su obra. Tenemos algo que hacer. Sea quien seas. La persona más insignificante, si es que la hay dentro de una iglesia, tiene una labor que realizar. Ese pequeño grano de arena en la obra del Señor. Y no para vanagloria, sino con un corazón humilde para la gloria de Dios. Todos tenemos el propósito, o mejor dicho, Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de sus hijos. Y mientras que estamos en la tierra, debemos de desear cumplir la voluntad de Dios. Hemos leído en la iglesia de Antioquía 5 nombres. Nos habla de profetas y maestros, y nos menciona 5 nombres. Empieza diciendo Bernabé, de quien ya tenemos bastante información en los capítulos anteriores del libro de los Hechos. En el capítulo 4 vemos la primera vez que aparece Bernabé vendiendo una heredad que él tenía y trayendo el precio de lo vendido a los apóstoles para ser repartido para las necesidades de la iglesia. En el capítulo 9 lo vemos trayendo a Saulo, que se había convertido camino a Damasco. Pues nadie se atrevía a juntarse con Saulo, recordáis, perseguidor de la iglesia, y Bernabé fue el único que se acercó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. En el capítulo 11 vemos que es enviado por los apóstoles en la iglesia de Antioquía, precisamente la iglesia donde él se ha quedado como pastor y maestro allí, para ver qué es lo que estaba sucediendo, y él se regocijó viendo la gracia de Dios entre los gentiles. Y vemos como después, viendo la obra que hay en Antioquía, pues él va a Tarso a buscar a Saulo y lo trae a Antioquía, y allí están con la iglesia enseñando a los discípulos. Este es Bernabé. Luego nos habla de Simón, el que se llamaba Níger. El nombre de Simón es de origen judío, y Níger viene del latín y significa negro. Significa negro. Probablemente por el color de su piel. Decir que no siempre ha estado mal visto decir a alguien negro. En nuestro tiempo suena muy peyorativo, ¿verdad? O despectivo decir a alguien negro. Esto es principalmente a partir del año 1900, con todas las luchas que hubo debido a la esclavitud, el tráfico de esclavos. Pero desde entonces es que tiene una connotación peyorativa, ¿no? Decirle a alguien negro. Entonces se usa o persona de color, o en Estados Unidos afroamericano, pero aquí le llamaban Simón. Dice que le llamaban Níger, se le llamaban negro, y posiblemente era una persona de color. Luego nos habla de Lucio de Cirene. Eso es todo lo que sabemos de Lucio, su ciudad de origen. Así como Saulo se le conocía como Saulo de Tarso, pues Lucio se le conocía como Lucio de Cirene, que era una importante ciudad del norte de África, en lo que es actualmente Libia. Es probable que fuese uno de los hermanos que se menciona en el versículo que hemos visto, en el versículo 20 del capítulo 11, de esos varones de Chipre y de Cirene, que fueron los que llevaron el Evangelio a Antioquía. Lo menciona en el versículo 20 del capítulo 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Muy probablemente Lucio era uno de estos varones de Cirene, que llevó el Evangelio allí.
Y después nos habla de Manaén, y nos da la nota el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Manaén. Su educación sugiere que procedía de la aristocracia de Galilea. El educarse con Herodes, este Herodes, el tetrarca, es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y el recibir la educación con el hijo de un rey, pues no lo hace cualquiera. Lo suele hacer personas que están en cierta posición social. Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca. Interesante. Herodes el tetrarca, podéis recordar, fue quien mató a Juan el Bautista, fue quien despreció a Jesús cuando lo trajeron para interrogarle, lo despreció a Jesús, fue el que tomó por mujer a la mujer de su hermano, y es interesante, ¿no? Herodes coge ese camino, y Manaén, por la gracia de Dios, estaba sirviendo al Señor en la iglesia de Antioquía. Qué contraste, ¿verdad? Tan grande. De hecho, Herodes Antipas fue desterrado por el emperador y murió en Francia. Algunos dicen que era en la ciudad de Lyon y otros en un pueblecito más cerca de la frontera, más cerca de aquí, de España. Ahí fue donde murió Herodes Antipas, desterrado por el emperador cuando él quiso que le nombrasen rey. Él fue a pedirle, quiero que me hagas rey. Y él dijo, pues rey, y lo sacó fuera. Lo desterró y entonces fue Herodes Agripa I el que ocupó de gobernar aquellos territorios que gobernaba Herodes Antipas. Esto era Galilea y Perea. Pero Manaén se había creado junto con Herodes el tetrarca, con Herodes Antipas. Y el último nos menciona Saulo. Saulo también está el último en la lista, quizás por ser el último en llegar, cuando fue a buscarlo Bernabé a Tarso. Pero vemos de Saulo de Tarso como el Señor en el capítulo 9 le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los de mi nación, ¿verdad? Era un instrumento escogido por el Señor. Saulo, estos 5 hermanos eran los profetas, nos dice, eran los profetas y maestros que tenía la iglesia en Antioquía. 5 hermanos. Eran personas con un trasfondo sociocultural muy diferente. Cada uno provenía de diferentes lugares. Y si uno se había educado junto a Herodes Antipas, otro se había educado a los pies de Gamaliel. Curioso, ¿verdad? Diferentes trasfondos. Saulo se había educado a los pies de Gamaliel, más estricta secta de los fariseos. Manaén, pues con Herodes el tetrarca. Diferentes hermanos de diferentes lugares, de diferentes culturas. Simón, el llamado Níger, posiblemente negro, de color. Allí estaban todos ministrando al Señor en la iglesia en Antioquía. 5 hermanos. Lo que verdaderamente les unía era Cristo. Eso es lo que verdaderamente les unía, Cristo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban ocupados en el servicio al Señor. Y nos dice, con ayuno. Este es un ejercicio poco practicado hoy día, pero que evidencia una intensidad espiritual que desplaza para más tarde una necesidad básica como la comida. No es aquello ayunar por ayunar, no, es el hecho de que hay una intensidad espiritual que simplemente desplaza la hora de la comida. Tendría que comer ahora, pues no como ahora, comeré más tarde. Al final comeré, ¿verdad? Pero vivían en esa intensidad espiritual, en esa comunión con el Señor, en ayuno. Nos dice, para los fariseos el ayuno era un motivo de orgullo espiritual. ¿Recordáis al fariseo y el publicano? Él decía que ayunaba 2 veces por semana, ayuno 2 veces por semana. Ese ayuno le servía de poco, para mantenerse un poquito a dieta, ¿no? Para conservar la línea, pero no le servía en cuanto al alma, porque vemos orgullo espiritual.
¿Qué es lo que dice el Señor? Cuando ayunes, lava tu cara, para no enseñar a los hombres que ayunas. O sea, lo que tú haces para el Señor, hazlo para el Señor. No tienes por qué ir publicándolo por todo el mundo. Y es lo que hacían los fariseos. El ayuno les era motivo de orgullo espiritual. De hecho, Jesús mismo anunció del ayuno de sus discípulos. Vamos a ver estos versículos en Marcos 2. En Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Marcos 2, del 18 al 20, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras esté con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Esta fue la respuesta que dio Jesús, ¿verdad?, a los discípulos de Juan y a los fariseos, que tenían por costumbre ayunar. Y Jesús lo deja bien claro: ya ayunarán mis discípulos. Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Cuando el Señor llegó a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos, el esposo les fue quitado a los discípulos, y entonces en aquellos días ayunarán. Y encontramos a estos hermanos en la iglesia en Antioquía ayunando por esa intensidad espiritual, por ese deseo de buscar al Señor, por ese deseo intenso que les llevaba a desplazar las comidas. Podemos pensar que tenían un peso en sus corazones y un deseo por la gloria de Dios y que estaban entregados a la oración. El Señor obró en medio de esta circunstancia, expresando su divina voluntad por medio del Espíritu Santo. Leemos en el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Este es un buen versículo para presentar a aquellos que no creen que el Espíritu Santo es una persona. Hay muchas personas o sectas que no creen que el Espíritu Santo sea una persona. De hecho, los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es el poder de Dios que anda vagando por el universo. No creen que sea una persona. Dice aquí: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No fue la fuerza activa la que habló, fue la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad. Y si dijo, es porque piensa, porque habla, porque obra, porque decide, porque guía. En el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Aquí de nuevo vemos cómo ejerce, ¿verdad?, la voluntad. Enviados. Decide el Espíritu Santo enviar a Bernabé y Saulo. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, quien glorifica a Cristo, que fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo. Pero dice, dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo dijo el Espíritu? Muy probablemente por medio de uno de los profetas, quien expresó la voluntad de Dios. Ya vimos que en aquel tiempo no estaba concluida la redacción del Nuevo Testamento y el Señor todavía usaba a profetas. Y posiblemente algunos de los otros hermanos, o Níger, o Simón, que es el mismo, o Lucio, o Manaén, alguno de estos tres dijo por el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo indicó que Bernabé y Saulo fueran separados para una labor específica. Por el contexto y la respuesta a la guía del Espíritu, se sobreentiende que ya sabían cuál era la labor para la que fueron separados. De hecho, quizás deseaban o tenían deseo de que el Evangelio fuese propagado por muchos otros lugares. Igual estaban ayunando y orando con este motivo,
buscando la guía del Señor, cómo llevar el Evangelio a más personas. Muy posiblemente. Y en medio de ese contexto dijo el Espíritu Santo por medio de uno de los hermanos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vemos la respuesta y cómo se desarrolló todo, y posiblemente ya sabían cuál era la labor. Y era que los hermanos estos iban a salir de la iglesia de Antioquía para llevar el Evangelio a otros lugares. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos de nuevo el énfasis del ayuno, ¿verdad? Habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Hay quienes ven en la imposición de manos una especie de ordenación formal, pero más bien tiene una connotación de comunión con Bernabé y Saulo, con la iglesia de Antioquía que los enviaba, de donde salían bajo la guía del Espíritu Santo. La palabra es los despidieron. Literalmente significa los dejaron partir o los liberaron para la obra. Es como que os dejamos libres, ¿verdad? Tenéis vuestra responsabilidad aquí en la iglesia, ministrando, ayudando a los hermanos, predicando, enseñando. Dice, pero por lo que el Espíritu Santo ha mostrado, os dejamos libres, os dejamos sueltos para que el Señor os lleve donde sea su voluntad. La labor que iban a realizar les impedía, evidentemente, continuar en la iglesia en Antioquía. El Señor quiso que el Evangelio fuese mucho más lejos que a donde había llegado hasta entonces. Desde nuestra perspectiva podemos pensar que la iglesia de Antioquía se quedaba sin los siervos más prominentes. Son de los que sabemos más, ¿verdad? Bernabé y Saulo. Conocemos más de dónde vienen, su trasfondo, lo que han hecho hasta entonces. De Lucio, de Manaén, de Simón, no tenemos tanta información. Entonces, desde nuestra perspectiva pensamos, vaya, las personas pues que tienen más carisma, podríamos decir, o que tienen más, ¿qué adjetivo podríamos? Más cualificación, más... son precisamente los que el Señor dijo, no, ellos dos se van a ir a otros lugares. A cargo de la iglesia se van a quedar los otros hermanos, y quizás alguno más, ¿verdad?, que no sabemos. Pero sin duda ellos estaban seguros de que el Señor cuida de su iglesia y que no importa quién esté o deje de estar, es el Señor quien edifica a su iglesia. El versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí vemos el comienzo de lo que se ha llamado el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Descendieron a Seleucia. Seleucia es el puerto marítimo de Antioquía. Estaba a unos 26 kilómetros de distancia de Antioquía. ¿Recordáis? Antioquía tiene ese río Orontes, un río que es navegable en los primeros kilómetros, y tengo entendido que el puerto estaba como del mar Mediterráneo unos 8 kilómetros río arriba. Allí es donde estaba Seleucia, que era el puerto de Antioquía. Dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Curioso, ¿verdad? Desde allí navegaron a Chipre. Se dirigían enviados por el Espíritu Santo y con la bendición de la iglesia de Antioquía a Chipre, con la intención de hablar de Jesús, de compartir la salvación que hay en Cristo a los demás. En el versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Llegados a Salamina. Salamina fue una ciudad fundada por los fenicios en la costa este de Chipre, una ciudad rica e importante donde había mucho comercio y donde había una importante comunidad judía, a juzgar por lo que leemos, dice, de las varias sinagogas. Hemos visto, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. No había una sinagoga, había varias sinagogas en Salamina. Y allí fueron, en esta ciudad, anunciando el Evangelio. Actualmente la ciudad en Chipre se llama Famagusta,
Lo digo por si lo buscáis en Google Maps, Famagusta, la antigua Salamina. Vemos cómo el primer lugar en donde presentaban el Evangelio era en las sinagogas. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces siempre se dirigían a las sinagogas a presentar el Evangelio. Es interesante porque ¿quiénes estaban en las sinagogas? En las sinagogas se reunían los judíos piadosos que observaban la ley de Dios. Tenían por costumbre ir a la sinagoga, donde se leían las Escrituras. No tenían una copia de la Biblia como tenemos nosotros en nuestros hogares. Si querían oír la palabra de Dios, tenían que ir a la sinagoga, donde se leía las Escrituras. Y muchos participaban en la lectura de las Escrituras. Entonces iban a las sinagogas porque allí estaban pues, los judíos piadosos. Era un lugar clave donde se reunían. Pero no solamente a los judíos piadosos, sino también podían encontrar a gentiles convertidos al judaísmo, o sea, prosélitos, que no siendo judíos de nacimiento se habían convertido al judaísmo. Eran llamados prosélitos y eran considerados pues, de pleno derecho. Ellos habían incluso adoptado la circuncisión. Y luego también estaban los temerosos de Dios, que no eran prosélitos porque no habían practicado la circuncisión, pero tenían temor de Dios. Reconocían al Dios de Israel como el único Dios verdadero, creador de cielos y tierra. Así que estos tres grupos de personas se reunían en las sinagogas: los judíos piadosos, los prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, y los temerosos de Dios. Y allí es donde se dirigían a presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron en la ciudad de Salamina: visitar y anunciar el Evangelio en las diferentes sinagogas de la ciudad. Luego al final del versículo nos dice, el versículo 5, tenían también a Juan de ayudante. Juan, este Juan es Juan Marcos. En Colosenses 4:10 es llamado sobrino de Bernabé. Vas mirando varios comentarios y todos los comentaristas le llaman primo. Digo, bueno, primo o sobrino, porque no es lo mismo. Aparentemente la palabra en griego es la misma, para primo como sobrino. Y parece ser los comentaristas, o varios de ellos, se inclinan porque era primo, primo de Bernabé, más que sobrino, aunque en Colosenses es mencionado como sobrino. Este es Juan Marcos, es donde la iglesia estaba reunida orando por la liberación de Pedro, ¿recordáis? En Jerusalén. Estaban en casa de María, la madre de Juan Marcos. Este joven decidió salir de Jerusalén, irse a la iglesia de Antioquía, y cuando Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero, él se apuntó: pues yo voy con vosotros. Y entonces aquí Lucas nos deja esa nota. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan Marcos es el evangelista. Es quien escribió el Evangelio de Marcos, que hemos leído hace un momento, unos versículos. Este es el Juan que se menciona aquí, que iba de ayudante. En el versículo 6 nos dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. Antes mencionar que no nos da ninguna información de cuál fue el fruto que hubo en Salamina, no nos menciona. Si hubieron convertidos, si no hubieron convertidos, cuántos fueron, no nos menciona nada. Ellos fueron en las sinagogas, presentaron el Evangelio en los diferentes lugares y de allí, dice, atravesando toda la isla hasta Pafos, fueron de punta a punta. Si Salamina estaba en la costa este, pues Pafos estaba en la costa oeste. Salamina era una importante ciudad comercial, Pafos era una importante ciudad gubernamental, es donde estaba el gobierno, ¿verdad? Es donde se encontraba el procónsul que ahora veremos. Pero atravesando toda la isla, deducimos que atravesaron toda la isla, por supuesto, anunciando el Evangelio en todos los lugares donde estuvieron. Hay como 200 kilómetros de distancia de Salamina a Pafos. Llegando a Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Este es todo un personaje, ¿verdad? Un judío que había apostatado del judaísmo. Evidentemente un judío
no se dedicaba a la magia. Era algo que el Señor condena en las Escrituras. Y aquí tenemos a este cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Él había apostatado del judaísmo y se había entregado a la adivinación, o por lo menos a vivir de ella. Por lo menos a vivir de ella. En el versículo 7 leemos, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y el versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. La labor que estaba realizando Elimas era la de oscurecer la luz del Evangelio. Hay personas que, no contentas con despreciar ellos mismos el Evangelio, se dedican a entorpecer el progreso del Evangelio. Es posible que tu propia experiencia hayas tenido algún Elimas en tu vida. Yo recuerdo algún Elimas en mi vida. Cuando has tratado de hablar del Señor, dar el Evangelio, y ahí tienes esa persona que va, como tirando piedras sobre todo lo que tú dices, despreciando todo lo que tú estás diciendo, contradiciendo todo lo que tú estás diciendo, incordiando. Así que vemos, no era algo exclusivo de este Elimas, sino han habido muchos Elimas en la historia. Y posiblemente te hayas encontrado con alguno de ellos. No contentos con despreciar. Primero te escuchan el Evangelio. Cuando saben lo que es, lo desprecian. Y después entorpecen que otros lo escuchen. Esa era la labor de Elimas, entorpecer el progreso del Evangelio. Siempre ha tenido sus seguidores. En este caso, el Evangelio iba dirigido hacia una persona con una posición social importante, como era ser procónsul, una persona con autoridad y con la responsabilidad de gobernar una provincia romana, como era en aquel tiempo Chipre. Fijaros que nos habla de Sergio Paulo. En el versículo 7 dice, varón prudente. Ya nos dice algo, ¿verdad?, de este hombre. Varón prudente. Y luego nos dice, deseaba oír la palabra de Dios. Este era el procónsul Sergio Paulo, que deseaba oír la palabra de Dios. Pero allí estaba Elimas con él en la corte, ¿verdad?, tratando de entorpecer el Evangelio. Cuando hay alguien con deseos de oír la palabra de Dios, no muy lejos está algún Elimas, tratando de que aquella semilla del Evangelio no lleve su fruto. Es curioso, ¿verdad? Pero es así. Cuando alguien está dispuesto a escuchar, no muy lejos, a lo mejor tú no lo ves a simple vista, no sabemos dónde está, pero por ahí andan, por ahí rondan. De la misma forma que Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio, parece ser este Elimas fue enviado por el diablo mismo, por el adversario, para entorpecer el Evangelio. Versículo 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, a partir de aquí deja de usarse el nombre hebreo de Saulo para coger el nombre gentil de Pablo. Dice, lleno del Espíritu Santo, y es interesante esta nota, porque nos refleja que no fue un ataque de ira en la carne que tuvo Pablo, ¿verdad? Nos dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elimas, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es interesante, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, le dijo todo esto. Una buena reprensión. Una buena reprensión. Unas duras palabras al adversario de Dios. Pablo sabía, y Bernabé, que habían sido enviados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Por lo tanto, aquel que se oponía a esa labor del Evangelio era el adversario.
y le dice estas duras palabras: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No es poca cosa lo que le dice, ¿eh? Lleno del Espíritu Santo, hijo del diablo. No le está maldiciendo, ¿eh? El apóstol Pablo aquí no está maldiciendo. Precisamente él en el libro de Romanos, que dice: bendecid y no maldigáis, ¿verdad? Él no está maldiciendo, él está reprendiendo. Está reprendiendo el espíritu contrario al Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿verdad?, que les había enviado a predicar el Evangelio. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Leemos en Juan 8:44 las palabras de Jesús. Él le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le dijo lo mismo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso le dice hijo del diablo, porque estás dando los mismos frutos que el adversario, que es el diablo, trastornando los caminos rectos del Señor. El Señor tiene unos caminos rectos, claros, marcados. Y él estaba trastornando esos caminos, tratando de apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Y vemos esa lucha, ¿verdad? Pero nunca va a poder el espíritu del diablo, este espíritu de Elimas, poder frenar el avance del Evangelio. Como digo, igual que fue Bernabé y Pablo comisionado para predicar el Evangelio, Satanás comisionó a Elimas para oponerse a él. Versículo 11. Ahora pues, le dice estas palabras Pablo: he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Aquí cayó sobre él un juicio temporal. Un juicio temporal. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, hay oscuridad en tu alma, hay ceguera espiritual, pero ahora la vas a experimentar física, por un tiempo. No sabemos nada que fue de él después, pero es interesante ver cómo el Señor lo juzgó por boca del apóstol Pablo. Y el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Todo el esfuerzo de Elimas por apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, todo ese esfuerzo provocó estas palabras y este juicio de parte del Señor, y fue lo que llevó a este hombre a creer en el Evangelio. Es curioso cómo el Señor puede girar las cosas maravillosamente. Así que cuando nosotros tenemos oposición a presentar el Evangelio, si estás lleno del Espíritu Santo, dile lo que el Señor ponga en tu corazón. Si no estás seguro de ser lleno del Espíritu Santo, no le digas hijo del diablo ni todas estas cosas. Pero si estás seguro que estás lleno del Espíritu Santo, dile lo que sea, ¿sabes? Y el Señor lo usa para que el Evangelio realmente llegue al corazón que desea oír la palabra del Señor, como este varón prudente, Sergio Paulo, que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Recordemos que las obras y milagros tenían por objeto ratificar el mensaje que proclamaban que provenía de parte de Dios. Y cuando Sergio Paulo vio lo que había sucedido, cómo aquel se oponía, cómo Pablo le dijo esas palabras, cómo quedó ciego, ese milagro, esa señal, ratificó realmente que el mensaje que predicaban provenía de Dios. Y vemos esta historia en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé y Marcos, que todavía estaba con ellos. Y en el versículo 13, ya para concluir, leemos: habiendo zarpado de Pafos, ya se iban, ¿verdad?, de esta ciudad, de la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia.
Y luego nos dice, pero Juan, aquel joven, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya había estado suficiente tiempo, no sabemos por qué, algunos dicen que desertó, otros dicen que se desanimó. A Pablo no le sentó muy bien, porque más adelante Bernabé lo quiso llevar otra vez, y él dijo, no, al que se ha apartado con nosotros desde el principio, que no venga con nosotros. Esto provocó también diferencias de opinión, de forma que Bernabé cogió a Marcos y se fueron a Chipre. Y Pablo, cogiendo a Timoteo, volvió a visitar las iglesias y hizo su segundo viaje misionero. Pero la salida fue de la iglesia de Antioquía y la llegada fue a la iglesia de Antioquía. O sea, vemos el principio y el fin en la iglesia de Antioquía, y ellos fueron comisionados. Eso es, lo que hemos visto es parte del primer viaje misionero. En la siguiente predicación ya veremos cómo ellos continuaron en Perge, fueron a otra Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego regresaron visitando a los hermanos y confirmando la palabra del Señor, y regresaron de nuevo a Antioquía, donde expresaron cómo el Señor les había usado para llevar el Evangelio. Y damos gracias a Dios porque es Él quien guía a su iglesia, es Él el que llama, como hizo con Bernabé y con Pablo, cómo los comisionó, cómo les llenó del Espíritu Santo para llevar el Evangelio más allá de lo que había llegado nunca, ¿verdad? Chipre y después toda la zona de Asia, que ya iremos viendo. Lo dejamos aquí, que el Señor les bendiga.